Señores y señores, bienvenidos a un episodio especial de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. En este caso será un episodio de dos civiles. Estoy con Miguel Ángel Dobrich. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Honrado de acompañarte en este episodio de Civiles. Sí, es especialmente difícil. Yo dudé un poco de hacerlo, pero bueno, viendo a los niveles a los que ha llegado la burbuja COVID, y puedo poner como ejemplo el viaje que hice hasta acá, hasta el lugar donde estamos grabando, con el que vine conversando con la mujer que manejaba el Uber de Kobe Bryant. Todo empezó porque estaba hablando en la radio, ella lo tenía muy fuerte porque estaba especialmente interesada en el caso de Kobe Bryant y estaba escuchando a Kessman hablar en la radio de Kobe No Bryant. lo puedo creer. Si ustedes no son uruguayos, Alberto Kessman es una leyenda como relator del fútbol local. Y hablaba con Bert Rupeñán, que es una suerte de leyenda de Caían música desgracia. de los soul hits, exacto. Y hablaban de Kobe Bryant y su accidente y su carrera y eso. Y entre otras cosas, me parece que una de las más obvias conclusiones de este accidente de Kobe Bryant es cómo sobrepasa largamente el básquetbol. Sí. Si bien acá solemos hablar de la NBA, sobrepasa la NBA primero y después atraviesa el básquetbol y llega al mundo deportivo en general. Y por lo tanto, si vos sos un deportista integral, rápidamente llegas al mundo de consumo de noticias y eventos y hechos. Sí, y además él se conjugaba como profesional que generaba contenido. Estamos hablando desde libros, podcast, cortos. Así que estaba también oficialmente en el mundo del entretenimiento. Bueno, había desembarcado ahí hace poco, sí. O sea, el caballero este ya tenía un Oscar a su favor. Sí. Con nosotros, la última vez que habíamos grabado juntos era justamente hablando del documental de Kobe Bryant, Por supuesto. News. Sí, Se le es puede así. se le puede pronunciar de esa manera. Sí. Y estamos de vuelta en esta situación en la que es un poco raro, por eso hablaba de la burbuja Kobe, porque hay el shock de este tipo de situaciones en las que hay una muerte completamente inesperada de una persona joven y todo eso, te inserta como en una especie de burbuja de irrealidad de la que, si uno no se apura a salir, para mí te alcanzan todas las tonalidades del azul. Sos alcanzado Hermoso dicho. por las tonalidades del azul. Y yo en un momento tuve que salir porque empezás a consumir, sobre todo en esta era En las primeras horas, todo. ¡Uah! En esta era de contenidos infinitos, empieza a consumir videitos de él, videos de él hablando de su carrera y del final de su carrera que pueden ser emparentables ahora al final de su vida, videos de otros hablando de él. Vi un video en el que él hablaba de la muerte, también, ya. No, claro, empiezan a aparecer toda Todo. esa cantidad de cosas, porque además Kobe es un multimediático desde sus 17 años, desde Por que supuesto. entró a la NBA. Un caballero culto. Extraño, una personalidad muy extraña del deporte. Es como una especie de hiper sofisticado que habla 4 idiomas y que le gusta además hacer gala de su sofisticación y su virtuosismo. Es algo Coincido. que disfrutó durante toda su vida su personaje de excéntrico. Claro, yo no sé cómo ustedes, caballeros. Kobe tocando el piano, ese tipo de cosas. Kobe siendo uno de los principales difusores del fútbol, del soccer en Estados Unidos, justamente por su relación, de acuerdo a su crianza en Con el Italia. calcio. Con Italia, claro. Exacto, hincha del Milan. Y bueno, y de ahí me parece que también él empieza a atravesar el básquetbol y empieza a saltar a otros deportes y por eso tiene una relación tan estrecha con una cantidad de deportistas que se vieron choqueados y sacudidos. La por comunidad del tenis, por ejemplo. Djokovic, Sí. Kyrgios con la camiseta de Kobe, Nadal siendo interrogado por McEnroe después de su partido de que le ganó a Kyrgios acerca de Kobe y hablando de Kobe y diciendo que tenían a Pau Gasol como amigo en común y que lo conocía. En fin, Ronaldinho, tuvo una cantidad de deportistas extra básquetbol que tenían además que siempre se repite lo mismo, que se repite hay como una especie de soneto en común que también se da obviamente en el básquetbol, que es la inspiración.
Sí. Que era además lo que él buscaba. Y la inspiración que todos encontraron en Kobe como semidios del deporte. Me parece que es de esos deportistas que calzan con la definición de icónico. Por esa situación en la que todos han podido reflejarse alguna vez en él y todos lo han utilizado como inspiración y como modelo de construcción deportiva. Entonces, él siempre le gustó mucho hablar de cómo construyó su propio deportista y lo ha sabido explicar muy bien y por lo tanto ha sabido llegar en ese sentido a una cantidad de deportistas que existen en el básquetbol. Pero bueno, no sé, mi esposa me dijo, antes de venir para acá, me dijo, no llores, no seas cagón, me dijo. Y me parece que es una... ¿Podemos hacer un mea culpa y admitir que lloramos ambos? Sí, yo lloré cuando me pasé de videos de gente hablando de él. Ahí es cuando decidí salir, porque en un momento uno está jugando con eso. Sí. Es un poco raro, pero está en una especie de festival de... Es un VR de World de la Tristeza. Claro, exactamente. Una suerte de gran feria mundial de la pena. Sí. Y entonces... no, ahí es donde yo un poco me asusto, porque el organismo, tu cerebro, finalmente está tirando información, está tirando impulsos. Lo estás desecualizando. Muy triste, claro. Lo estás desecualizando. Estás arruinando el pH. Llegó el momento de negar la realidad, de apartarla y de salirse de la burbuja de Kobe, pero como nos habíamos pasado en esa burbuja y como es muy difícil hablar de básquetbol e incluso verlo, consumirlo en estas horas sin pensar en Kobe Bryant, nos pareció finalmente que teníamos que hablar un poco de nuestra experiencia como consumidores de Kobe Bryant. Que es algo que se ha dado, ha sido un motivo a lo largo de la historia de este podcast, porque ya en su visión audiovisual hubo varios momentos importantísimos en los que vos y el oso dialogaron de Kobe, porque fuimos testigos del declive de su físico y por lo tanto de su carrera, de su primera muerte, que es el retiro, de su reinvención después, porque fue increíble lo rápido que asumió qué hacer con su tiempo libre. Y lo natural que parecía en ese puesto nuevo que le daba la vida, digamos, que era fuera de la cancha de básquetbol. Porque no sé si te acordás algunos diálogos que tuvimos antes de que se retirara. A mí me gustaba muchísimo imaginar a Kobe fuera de la cancha. Es cómo va a ser este hombre con esa fiereza, esa ferocidad competitiva que tiene, esa especie de monstruo que se lo devora por dentro, que es como son estos atletas a este nivel casi de psicópata, de obsesivo. Sí. Y cómo va a ser para reubicarse. Y sin embargo, se lo veía bien, se lo veía calmo y relajado. Siempre partiendo de la base de que Kobe es un personaje las 24 horas. Digamos. Por supuesto. Nunca... siempre nos hemos reído de eso. Sí. Esa ingenuidad o sea, esa premeditación que termina siendo ingenua. Porque todas sus frases eran de guión, todas sus intervenciones y sus historias de la vida cerraban perfectas como una narración clásica. Cuando hablamos del documental de Kobe, nos cagamos de risa de ese tipo de cosas. Pero era imposible. Sí, exacto. Que no te y es una cosa muy rara esa relación, porque si bien yo no le creía casi nada, no podía dejar de adorarlo. Es una cosa extraña, porque seguía manteniendo la parte afectiva del ídolo estaba intacta, la parte intelectual me resultaba un poco más absurda. Pero estaba compitiendo, para mí sostenía porque seguía compitiendo. Pero además, dentro de ese artificio, dentro de esa afectación, seguía teniendo una gran calidad lo que hacía y lo que decía. Sí. Las cosas que decía. La última vez que hablamos de él fue porque vimos la primera mitad del documental de Ron Artest. Es cierto. No lo hicimos al aire, lo hicimos en tu casa. Y él aparece haciendo una cobiada, digamos. Aparece siendo Kobe Bryant. Se sienta y cuenta su historia guionada por él mismo de Ron Artest. Y entonces dice que cuando se había puesto Meta World Peace y no lo veía con... Estaba más blando. Claro. Entonces le dijo, ¿qué pasa, Meta? Dice, ¿cómo?
¿Dónde está tu fuego competitivo que querías arrancarle el corazón a todos cuando estabas en la cancha? No, ahora no soy más así. No quiero ser mal interpretado. Y entonces Kobe le dice, ¿sabes cómo se llega a la paz, a tu segundo nombre? Después de la guerra. Solo después de la guerra viene la paz. Y es una cosa maravillosa porque es tremendamente Kobe, es una narración muy retocada y bueno, y donde él salía con la línea perfecta, que era como él se representaba a sí mismo. Y bueno, habíamos hablado de eso y fue hace poco, fue lo último que vimos, pero tenía todo ese artificio armado alrededor de su personaje que era inverosímil, pero que de todas maneras tenía como una cosa tierna, había una cosa cándida en ese personaje armado que tenía, por lo menos para mí. Te iba a preguntar, ¿cuánto te parece que influye lo generacional en nosotros con él? Porque tiene nuestra edad. Yo creo que influye casi todo, porque claro, él es un año mayor que nosotros, era un año mayor que nosotros, y nosotros lo pudimos ver cuando arrancó siendo un adolescente en la liga. El adolescente como jactancioso. Totalmente. Inicialmente disfuncional, ¿no? En un cuadro, en unos Lakers que no ganaban, ¿no? Y era un cuadro altamente disfrutable, ¿no? Eddie Jones, Nick Van Exel, estaba Jack ahí. Era muy disfrutable, realmente disfrutable, en el que Kobe estaba hiper frustrado. Hiper frustrado. Dale Harris dirigía, ¿no? Sí, exacto. Era Dale Harris. Sí. Y a mí lo que me pasó con Kobe es que yo disfruté de odiarlo, entre comillas, mientras que competía en esos primeros años. Ajá. ¿Vos eras del Shaq Team? No, pero no jugaba, Team. Perfecto. Era porque Jones. No, me encantaba Eddie Jones, por supuesto, pero yo seguía en mi era Jordan todavía ahí. Yo estaba, pero Jordan no hay nada más allá de eso. Claro, ¿qué es este copycat? Claro. Todavía no se notaba. No se notaba. Ahí se veía como un fuego extremo, ¿no? No, y la arrogancia que tenía. Y como la sostenía igual, o sea, la sostuvo en el tiempo, ahí no, porque erraba bastante. Pero claro, pasé del como detestarlo un poco a disfrutar del dominio de Kobe. Fue imposible, me terminó ganando de punta a punta. Te diré que es de los atletas y de las figuras públicas que más he querido sin conocer. He disfrutado todo, absolutamente todo del relato de Kobe. Aún cuando me reía de él con pelotudeces del documental. De todo. Pero es que a pesar de detectar la inverosimilitud, hay una parte en la que yo le creía. Sí. Es como muy creíble y tiene esta cosa de semidios y de héroe que se cayó 1000 veces y que volvió a levantarse, obviamente, y que fue atravesado por todo tipo de desgracias y por todo tipo de contradicciones, y tiene una parte atormentada también a lo largo de su carrera, y además tiene varias etapas muy marcadas, que eso tiene el acto 1, el acto 2 y el acto 3 de Kobe. Kobe es increíble, pero marca etapas con corte de pelos, con cambios de número de camiseta. Siempre estuvo manipulando su narrativa. Sí. Vos tenés el Kobe con fro, el Kobe con afro, que era una gacela, pero un nivel atlético hermoso, demencial. Bueno, él mismo crea The Black Mamba. Él volvió un día y dijo, yo soy de Black Mamba. Soy Lex Luthor, ahora soy malo. Es una maravilla, además, porque si no fuera Kobe Bryant, o sea, si no hubiera sido un macho alfa tan dominante, con esa personalidad magnética... Era tu fin. Se te cagan de risa. Tu fin. Tu fin. Así sos de Black Mamba ahora. Tu no fin. Me digas. No me digas. Imagínate traer un vestuario diciendo soy de Black Mamba. No. Pero que además es siempre increíble cuando alguien quiere imponer su apodo. El apodo te lo dan otros. Exacto. El apodo no te lo podés poner vos. Bueno, venció esa resistencia también. A mí la sensación que me da Kobe es que vencía todas las resistencias. Y lo hacía todo. A esfuerzo, a talento, a perseverancia y a fortaleza mental, a una fortaleza mental inquebrantable, imposible. Y es como él se ha encargado de mostrarnos muy bien cuáles han sido las resistencias que ha tenido. Sí. Entonces podés recapitular y ver sus carreras en actos, en etapas, en
fotos, en imágenes, y vas reconociendo cada momento de Kobe. A mí lo que me pasó fue que desde el primer momento quedé prendado de Kobe porque yo era De los Lakers. un fanático de los Sí, Lakers. lo recuerdo. De la época de Magic Johnson. Y bueno, cuando apareció este joven de 17 años que todo el mundo decía que había que hacerle espacio y iban a cambiar a Eddie Jones inmediatamente y todo, Sí. a mí también me encantaba Eddie Jones, pero cuando, bueno, lo cambiamos por este es el hombre a seguir. Y siempre, además, entre Shaq y él, cuando era una rivalidad, No, entre Jack y él, con él siempre estuve yo. Siempre. no pude hacer otra cosa que ir con él, porque además, ¿con cuál te vas a identificar? Con el que no es con el que no es Superman. El mortal, con el Claro, mortal. exactamente. Porque aún en las comparaciones con Jordan, él era mortal. Y tenés una cantidad de indicios de lo terrenal que era. Ujú. Ya desde la mítica, porque ya es mítica, comparación del tamaño de manos de Phil Jackson en relación a uno y el otro, había una desventaja física que tenía Kobe, que es increíble que haya logrado todo lo que logró con eso. Ajá. Básicamente siendo un estudiante que se encargó de explicitar que era un estudiante, ¿no? Sí, Él lo estaba como- metódico, Exactamente. hacer una especie de panegírico de lo metódico, de la capacidad que te da el ser lo suficientemente obsesivo como para ir centímetro por centímetro ganando posibilidades y herramientas y habilidades. Y en eso ha sido totalmente inspirador, pero brutalmente inspirador. Ese es el punto que me parece que lo saca del básquetbol y lo lleva a todos los deportes, porque además él tenía la siguiente condición, que era extremadamente generoso. Sí. Como todo gran metódico, obsesivo, sabe que compartir conocimientos y compartir experiencias van a ser mejores a los demás, pero no tan buenos como él. Me parece que ahí como que dormía la tranquilidad de Kobe para poder ser 100% generoso. Igual que extraño en relación a la generosidad que se dio que un caballero que no tiene fama de generoso, como Michael Jordan, lo pusiera debajo de su ala. Que desde muy temprano identificara patrones en común. Claro. ¿No? Acá hay alguien que comparte mi enfermedad, le voy a pasar piques. Y ¿Viste tenés el video del partido All-Star, en donde él Sí. está explicando determinadas cosas, pero Kobe lo ha dicho en muchas entrevistas que ha sido un hermano mayor. Viste que ellos tienen además una cultura de pasar la antorcha. Sí. Y bueno, lo vio Porque a él. pasaban los 80. Exacto, es bueno, tal, tenemos que pasar la antorcha es tuya y Kobe hizo después lo mismo con LeBron. Bueno, el último gesto público de Kobe fue con LeBron. Ese tipo de rimas Su universales. último tweet. Ese tipo de rimas universales son devastadoras. Totalmente devastadoras. Ver a LeBron haciendo lo que parece un discurso de velorio Sí. 24 horas antes de que Kobe Bryant se muriera es terrible. Y justamente hablando de eso, de cómo el universo se alinea y cómo él había pasado a Kobe Bryant en Filadelfia, que Kobe es de Filadelfia, y que ahí se habían conocido cuando tenía 15 años y le había llevado sus championes, sus zapatillas, y, Sí. y le quedaban, él calzaba un número más, pero jugó Se todo un lo ponía partido, igual. no importa, porque son las de Kobe y me Claro. las tengo que poner. Y ese tipo de rimas son en las que no quise profundizar mucho. Hoy estaban los puntos de Devin Booker más los de Sí. Trae Young, que por supuesto que los dos son fanáticos de Sí, Kobe. eran 24 tiros en el partido de cada uno. 24 tiros en el partido cada uno, habían sumado 81 puntos entre los Sí. dos, que es el puntaje icónico de Kobe Contra Toronto. los Raptors. Y empieza a aparecer todo ese tipo de rimas que a mí me Sí, resultan sí, esas simetrías impensadas. perturbadoras. ¿No? Sí, perturbadoras. Sobre todo toda la parte de LeBron James y cómo toda esa noche anterior, esa especie de homenaje Sí. prepóstumo. Bueno, ha sido No sé si llamativo existe el eso. silencio de LeBron. Viste que LeBron Y de no que hubo está ninguna completamente clase. quebrado. Yo vi un video, no sé su legitimidad. Ah, sí, se vio, sí, yo lo vi también, de él bajándose del avión, llorando. Sí, se lo veía como mal. Tiene que estar completamente quebrado porque... Sí. Yo es estoy para es- eso, para sentir hoy, porque realmente estoy quebrado también. Sí, yo estaba pensando hoy, el VIH de Magic en el 91, Sí. y haciendo esta gráfica me parece que entiendo por qué
bueno, ¿no? Estoy abusando un poco de la retrospectiva, pero puedo encontrar algunas de las explicaciones de por qué me transformé en un indolente. Era mi adolescencia y mi Dios era el deporte, desde chiquito, desde la infancia. Y en el 91, yo soy del 79, en el 91, Magic comunica su HIV, o sea que se termina la carrera de Magic, después tiene un muy breve, corta sobrevida. Sí, que fue casi Atlética. una celebración Sí. de su Fue una despedida. carrera. Exacto. Petrovic 93, Tremendo, terrible. Senna 94. Sí, también. Salí despedido del deporte, eyectado del deporte, empecé a odiar el deporte, o sea, no lo consumía más, dejé de consumirlo durante un buen tiempo y con la sensación esa de como vacío e ingratitud del cosmos, ¿no? Esto es de arrancar gente, ¿cómo es al final? Yo era fanático de Senna también. Creo que mi fanatismo por Senna empezó en mi adicción a la televisión de chiquito. Claro, que tenías un canal abierto que te pasaba todo el tiempo. A una hora que la Fórmula 1 se corría una hora que no había televisión. Nada. 7 de la mañana. La nada. Que fin de semana, 7 de la mañana, me levanto 6. Soy el niño más feliz del mundo. Me sentaba solo a ver la Fórmula 1. Solo. Me recuerdo en la casa de mi padre estar solo mirando la tele. Me estás poniendo más triste de lo que estoy, Carlos. Estoy en el mejor momento del día. Pensaba. Esto es la gloria. Todos durmiendo y yo mirando Fórmula 1. Bueno, hasta que se fue Senna, ¿no? Hicieron pluck y era como que me desenchufaban mis ídolos. Era una cosa increíble. Yo era fanático de Magic, después era fanático de Petrovic. Sí. Y era fanático de Senna. Y es como... Sí, yo nunca me imaginé. Viste que uno siempre tiende como a especular sobre... Tendencia a especular sobre determinados personajes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no me extraña que haya terminado tan mal esta persona. Pero en el caso de Kobe, realmente fue impensado porque vos lo veías que estaba como disfrutando de su merecida segunda vida. Porque disfrutando inesperadamente más. Por eso, Claro. porque ninguno de nosotros se imaginaba a Kobe post-básquetbol. Nunca. Y estaba en un momento de equilibrio en el que tuvo la suerte de poder compartir esa pasión a niveles enfermizos con su hija. Eso es demoledor. Además. Totalmente demoledor. Porque las imágenes con su hija son adorables. Es el Totalmente. Kobe más adorable que hemos visto. Porque además es un personaje icónico y magnético que nunca resultó simpático. No. Y en el retiro mostró una cantidad de lados que desconocíamos. Entonces, el amor por Kobe, creo que de alguien que, cualquiera de nosotros que lo acompañamos generacionalmente, es pleno, total. Sí, absoluto. Y además, justo en esta como joven vejez que vivimos, somos padres también. Entonces también dialoga desde otro lugar todo eso. Yo antes de ser padre, capaz que voy a tener un vínculo más menos emocional con apreciar ese goce por la familia que se veía de modo permanente. Sí. De hecho, él seguía en un proyecto de ampliación familiar. 4 niñas, la última una bebé. Y sus proyectos, o sea, los más relevantes en medios, tenían que ver con las niñas. O sea, desde las novelas que estaba haciendo, que eran como una especie de... cómics de atletas, Eran como ¿no? si fueran Harry Potter, como si fueran novelas mágicas medievales para atletas. Ajá. Y entonces vos veías que él estaba pero en diálogo permanente con jugadoras de tenis, jugadoras de básquetbol. Bueno, Clijsters escribió alguna cosa al respecto de la muerte de Kobe Bryant. Kim Clijsters, que es fue número 1 durante mucho tiempo, la belga. También atravesaba, claro, además encima ahora se había acercado muchísimo al deporte femenino, entonces... Por las nenas. Ajá. Y bueno, y su producto, ¿no? Porque también tocaba el tenis, tocaba el básquetbol, tocaba una cantidad de deportes y estaba como coach. Él hacía que entrenaran en su centro Mamba. Sí, en Mamba Academy. Claro. Mamba Academy. Sí. Así que... Y bueno, y estaba ahí del Hall of Fame. Ahí de ser un Hall of Famer. Iba a ser el año que viene. Claro. Sí. El año que viene iban Garnett, él y Duncan. Era increíble. Va a ser la mejor noche del Hall of Fame. Increíble. Y con la muerte de él me pasó algo que, no sé, creo que nunca lo viví así con las redes sociales. Es que en simultáneo a Twitter, que yo lo uso mucho para trabajar, con Instagram, iba viendo qué pasaba con los compañeros de ruta de Kobe.
porque está bien, había jóvenes, como hablabas recién, Trae Young, que Sí, puede que ser un ídolo que es como abstracto, es una igual divinidad. es raro porque atraviesa una generación, Sí. llega a una generación posterior. Que tiene que ver con su rol de mentor, con haberse acercado a los jóvenes, con haberlos como llevado hacia él Ujú. también. Bueno, todos cuentan historias de mensajes de texto de Kobe, desde Lillard hasta Trae Young, y cómo él se acercaba a ellos y él se contactaba con ellos Pero especialmente. hasta con el hijo de Jack, con Sharif O'Neal, el mismo día en el que fallece, el hijo de Sharif comparte parte de los mensajes. Le preguntaba, ahí, ¿cómo andás? Bueno, si vos querés, lo agendamos y nos vemos, no sé qué. Estaba siempre como atento al entorno, que realmente ese lado es un lado que es sorprendente porque no se veía en el Kobe competidor. En el Exacto. Kobe competidor aparentemente parecía que no le importaba nada, ¿no? Hay un costado de generosidad infinita y también de esos niveles de eficiencia en la generosidad. Porque no era una persona generosa discontinua, sino con una consistencia espeluznante. Es todo lo que dicen todos, es sí, siempre estaba ahí. Sí. Siempre me mandaba el mensaje justo en el momento justo. No sé qué. Bueno, Carmelo Anthony cuando habló sobre él, que hablaba de que su amistad era mucho más profunda que el básquetbol. Wade, totalmente No, quebrado, quebradísimo, sí, sí, sí. hablando también de la amistad, de la familia. Era un loco muy querido. No, y muy respetado. El respeto de sus pares, para mí, pocos jugadores han sido tan elevados por sus pares Sí. como Kobe Bryant. Probablemente no puedas decir adelante de otro jugador, ni actual, ni pasado, ni adelante de Bill Russell, ni adelante de Abdul Jabbar, ni adelante de los que jugaron contra él, ni los que jugaron con él, que Kobe no es un top 10 de la historia. Y es un lugar en el que no sé si estaría si no fuera porque sus pares se encargan de ponerlo como indiscutible. Es un poquito Es más... una hermosa hipótesis esa. Es un poquito más discutible. Los analistas podrían llegar por lo menos a abrir un debate al respecto, pero no se puede. Porque sus pares lo ponen ahí. Y en realidad está bien que si sus pares lo ponen en ese lugar, Es porque es. Efectivamente, hay cosas inconmensurables, hay cosas que no estamos pudiendo ver, hay intangibles que no estamos alcanzando a notar porque no estamos en el ruedo, porque no bajamos ahí a la arena del circo romano. Y los que estuvieron con él en la arena del circo romano y los que no estuvieron pero lo vieron, todos acuerdan de, no, este es un top 10, este es de los 10 de la historia, porque eso me parece que es en la posibilidad que tienen los competidores de ver a un competidor, de ver el alma del competidor, que nosotros no la vemos. El alfa además no es generoso. No es generoso. Si lo reconocen como igual, si lo ponen en el top 10, es porque era indiscutiblemente una máquina de destrucción. Todos, desde Bill Russell, Michael Jordan, LeBron, Karim. Wade, Karim. No, es como que no hay discusión, es como sí, pero Kobe, top 10. Es una locura. A mí siempre eso me llamó muchísimo la atención. Y me parece que es una de las cosas que habla más fuerte de Kobe Bryant y de su nivel de liderazgo y de dominio. El respeto ese gigantesco y ceremonial. Bueno, hoy estamos hablando, antes de prender el micrófono, del capítulo de All the Smoke, que es Sí. los podcasts que hacen Matt Barnes y Stephen Stephen Jackson. Jackson. Hay un capítulo que es el 5 o el 6, es con Kobe. Lo van a visitar. La alteración infantil que tienen los dos, la algarabía aniñada que tienen los dos, porque van a ir a hablar con Kobe. No, piden que confirme cosas que ellos suponían. Que cuente la historia de Contá, Matt contá, Barnes contá, con la contá. pelota cuando se la pone al Claro. lado. Y contá, ¿te acordás cuando salimos? ¿Te acordás Sí. cuando salimos? ¿Te acordás que yo llamé a Stephen Jackson y lo llamé a Stephen y le dije, vamos a salir con Kobe? No, Kobe no va a venir. Sí, va a venir Kobe, vení que va a estar, vení que va a estar. Y cuando fui, estaba Kobe. Todo desde una admiración que podríamos ser vos y yo, que somos Totalmente. dos muertos de hambre, Dos que civiles que idolatramos tenemos a Kobe. enloquecido. Estos tipos compitieron en la cancha con Kobe y la relación es como de niños con su ídolo. Una cosa muy rara Sí. en los pares. Y en estos tipos que no le entregan nada a nadie, además, porque son perro callejero. Estos dos
Son perros callejeros. Perros callejeros. Sí. No respetan a nadie. Clarísimo. No respetan a nadie. Se sentaron con Kerry y si bien lo trataban bien, es Botija. el chiquito este. Sí, che, Botija. El chiquito. Que bien que juega chiquito. El chiquito lleno de anillos, pero es un Botija. ¿Cómo Este la metés, es un chiquito? blando. Bien, bien. Vos cambiaste el básquetbol, chiquito, ¿viste? ¿Te imaginas que ibas a cambiar así el básquetbol? Sí. Le hablaban de otra manera. No era ese respeto señorial. No, que era el tenían. respeto que para mí es indisociable del miedo. O sea, Sí. Hay un componente, siempre. totalmente. Sí, Pero sí, sí. yo escuchaba, o fue ayer, una historia de Jay Williams, que a él le gustaba estar como laburando más tiempo que sus pares y con quienes competía. Y tenía un partido contra los Lakers, en donde él llega al gimnasio, creo que a las 3 de la mañana. ¿Escuchaste esa historia? No. Y cuando llega a las 3 de la mañana estaba Kobe, tirando. Y lo veía y no podía creer la intensidad con la que estaba practicando. Decía, es que era como ver un partido. Y me tuve que quedar mirando. Entonces, cuando se da el partido, Kobe fue sanguinario y le tuve que ir a preguntar, ¿cómo es todo esto? Por favor, explícame, porque él quería Hacía un breakdown. ir mejorando. O sea, hacerme el breakdown de esto porque es una locura. Y él le dice, es bien sencillo. Yo cuando llegaste me estaba por ir, pero como estabas vos, te quería mostrar que no había chance de que pudieras conmigo, de que iba a laburar más que vos. De que Un performer. ¡Oh! Sí, sí, ¡Oh, sí. qué maravilla, qué maravilla! Te arrancaba el corazón desde Exacto. el minuto 1 hasta Múltiples lados, psicológico, múltiples el lados. partido se jugaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como Jordan, esa cosa que iba al vestuario visitante cuando iban a Increíbles. Chicago a saludarlos. Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal? Y se metía. Meterse en un vestuario Es de un que nivel no de es de tu violencia equipo, que es claro, demencial. claro. Demencial. Estamos hablando de Si no sos el más dominante del mundo, terminás con 3 piñas en la jeta. la última vejación territorial que puede existir es esa, y casi ninguno se anima a hacerla porque es muy violento. Y Jordan lo hacía Sí. con su elegancia y con su prestancia, y no decía más que eso. Bueno, hoy estaba hablando también Jalen Rose de los 81 puntos, porque Jalen Rose jugaba Sí. en los Raptors y decía, contaba que No hubo reacción de Kobe. claro que no hubo trash talk. Y para mí Jalen Rose, que para mí es uno de los mejores analistas de deporte que hay, De los mejores por lejos. en este caso quizás por estar involucrado no lo analizaba del todo bien. Él decía no, porque era para no salirse de su concentración. Para mí era porque no era necesario. No es necesario, o sea, es tan explícito. El trash talk es esto que te estoy diciendo. Claro. El mimutismo va a ser mucho más violento que cualquier cosa que yo te pueda decir. Pero imagínate que lo seguís narrando años después, justamente por eso. Pero además Exacto. pasa otra cosa. Es que con 81 puntos, si vos estás boquillando, te comes un par de piña también. Sí, sí, sí. Y esto se trata de dominar donde hay que dominar. Que creo que en eso que Kobe lo tenía claro. Ujú. Hay que dominar de múltiples maneras. Y una cosa que me ha fascinado en estos años de retiro de Kobe es todas las piñas que metía Kobe, que cuentan otros jugadores. Cómo les pegaba. Sí. Enseguida. Como todo jugador que recibe muchas faltas, necesita hacerse peligroso para que no lo lastimen. Exacto. Eso lo hemos aprendido con nuestro amigo en común, con un amigo en común que juega al básquetbol profesionalmente. Necesita ser peligroso. Y contaba, Jrue Holiday creo que contaba, que lo recibió con 6 puntos en la ceja. Kobe, un amague, le hizo un amague, él saltó, se le iba a caer arriba y Kobe se levantó cuando él estaba cayendo y le rompió la ceja. Esa fue la bienvenida de Kobe. Bienvenido, Botija. Y dice, ni me enojé. Ni me enojé. Porque además es leal eso. Increíblemente es leal. Él llevaba la violencia hasta un lugar en que es leal. Que no se... Violencia competidor. Exacto. Es eso. Exacto. No te Siempre quiero arriba del lastimar. cinturón. Te puedo lastimar. Sí. No te quiero lastimar. Pero bueno, puede suceder que te lastime. Es parte de mis mecanismos de defensa. Es parte del arte de los anotadores. Todos los anotadores golpean. Todos los anotadores son violentos. Porque si no, no pueden sobrevivir. No, y además sin la picardía no puedes llegar al alto rendimiento. Tiene que haber una parte de picardía. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Y eso lo entienden todos. Además, por eso es que termina ahí, en la cancha. Porque es eso que decía Jrue Holiday. Ni me enojé. Me sentía hasta honrado. Vos no te quedaste Kobe me abrió la choqueado. cabeza.
con la reacción de antagonistas de Kobe. Por ejemplo, yo vi desde lo que posteó Ray Allen, ¿no? Pienso en duelos en la era Celtics-Lakers de ellos, a la reacción de Doc Rivers. La reacción de Doc Rivers... No, Doc Rivers lo que pasa es que tiene es un muy corazón sentimental. enorme. Sí, es una figura tremendamente sentimental. Y Yo estaba creo que quebrado. como todo peleador, me parece que todo peleador es altamente sensible. Sí, Y este hombre era un perro también de la calle. totalmente. Y era... O sea, tuvo Y además es un grandes padre. Y entrenamientos. creo que también tiene que ver con eso, con ver que se acaba antes de tiempo eso. Insisto en lo de la tragedia de la mambacita de Yana o Gigi, que es tremendo. Sí. Tremendo. Y Y además está en Los Ángeles, Sí. y además Kawhi era... Vos jugabas en la tierra de él, o sea, vos veías todos los días esos dos números colgados de él. Y... O sea, ahora, Sí. porque voy a decir incluso en el caso de que no los vieras, Los Ángeles es el lugar de Kobe Bryant. Era una superestrella cinematográfica en Los Ángeles, a esos niveles, como de la música, como de... Sí. Ayer en los Grammy estaban en el Staples Center y es, bueno, esto es por Kobe. Y todos porque es el lugar de Kobe. Es impresionante los niveles, el magnetismo. Por eso te digo que el magnetismo de él excede largamente su personaje en la cancha y es un poco sorprendente en ese sentido. Porque no tenía esos atributos de personalidad que tenía Jordan, de dominio, que lo veías y además la elegancia y todo eso. No era un simpaticón como Magic. O sea, Magic estaba Magic hecho para Los nació Ángeles. con una sonrisa. Estaba hecho para Los Ángeles. Tiene una sonrisa Totalmente. adorable y que te puedes parar. Era un asesino sonriente. Exacto. Te puedes pasar mirándolo toda tu vida y disfrutando con él, y cada cosa que veas con él en el medio lo vas a disfrutar. Y es como, tiene una sonrisa perfecta, angelina. Pero Kobe no era así. Kobe era como una especie más osca, ¿no? Sobre todo, lo que pasa es que fue torciendo eso en los últimos años de su carrera. Cuando empezó a pasar la antorcha, después de que le ganó esa final a los Celtics. Esa final a los Celtics... ¿Te relajas? Empezó a pasar eso. Después viene el equipo de USA del 2012, de Londres, donde él ya estaba veterano, digamos, y va con Kevin Durant, con Chris Paul, con Carmelo, con LeBron. Con LeBron, exacto. Y ese fue el posterior al Redeem Team, que me parece que es un momento también en su carrera, cuando él decide armar bien el equipo. Porque estaban yendo con los jóvenes de la NBA, y él dice, bueno, acá hay que ganar. Se están rompiendo no el puede culo. pasar de vuelta eso. Claro. Y arman el Redeem Team y los carga él, porque eran los mismos que habían perdido 4 años antes en Atenas, con Argentina. Y bueno, eran los mismos 4 años mayores, ¿no? O sea, LeBron era una bestia, ya todo, pero era el equipo de Kobe ese, el de Beijing. Y después en el de 2012 no era el de él, era el equipo de LeBron, Sí. pero él era como... Era como un capitán simbólico. Bueno, la sensación que queda, yo después lo volví a ver el partido del 2012, la final contra España, la sensación que queda es que los cargó él en el momento más difícil, y en realidad no es así, fue Durant. Durant fue una máquina que lo llevó mediante una anotación alocada, hizo 30 puntos. Otra cosa cortita nomás, un paréntesis, volviendo para atrás. Los 81 puntos son en 120 de los Lakers. Además, no hicieron 160. fueron casi todos los puntos. En un momento solo se veía Kobe Bryant. Para mí ese obviamente es uno de sus momentos icónicos. La final contra Indiana, en la que Shaq sale por sexta y él toma el equipo. Claro. Que era lo que se suponía que no podía hacer. No, este es el lindo, el que juega lindo, pero que solo existe porque existe el otro. Sí, ahí fue la graduación, si se quiere. Exacto. El campeonato contra Boston, después de haber perdido una final 2 años antes, Sí. en el que tiene un partido malísimo. El séptimo partido es espantoso, 6 de 24. Es inolvidable ese número. 6 de 24 tiros de cancha. Y era... Bueno, él lo dijo después del partido. Dijo, a veces empujas tanto que se te corre.
¿no? Que Forzar. es empujar, a veces empujas demasiado y se te va corriendo, se te escapa, se te corre la copa, se te corre tu meta, se te corre algo parecido, hablaba Gassi en su libro de la meta, que muchas veces la línea de meta se te aleja y otras veces se te acerca de una manera un poco misteriosa. Y ese 6 de 24 con el pase a Ron Artest, además, y con Ron Artest diciendo en la conferencia post séptima final ganada a Boston, Kobe me la pasó. Sí. Kobe me la La pasó. conferencia esa, véanla por favor, si no la recuerdan, porque es todo oro. Todo disfrute, de punta a punta. Y de hecho, le da el cierre al Rumble in the Jungle. Se llamaba así, ¿no? No, perdón. No. Rumble in the Jungle era la pelea de Ali, me equivoqué. No. ¿Cómo que se llamaba? Malice in the Palace. Que es la pelea de Pistons contra... Sí, pero no se llama así tampoco el documental de Ron Artest. No. Digo, cómo denominaban a la Malice in the pelea. Palace. Sí. A la pelea. Pero cuando él termina ganando con los Lakers, comienza a agradecer, a decir, estuve mal, yo, no sé qué. ¿Vos te acordás que cuando él gana le agradece a su terapeuta? Sí, claro. Sí, Increíble. Es espectacular. No. Vean ese documental de Ron Artest que está en Si dos no recuerdo partes. cómo se llama, es de Showtime, lo encuentran fácil. Sí. Es oro. Es Ron Artest, dice Ron Artest nada más, no Meta World Peace. Es Sí. Ron Artest, no me acuerdo cómo es que se llama. Tampoco. Es hermoso, quizás podríamos hacer en algún momento otro episodio hablando de ese documental porque es muy disfrutable y está muy bien hecho. Muy bien hecho, realmente. Y aparecen raperos de su barrio, tiene toda una cosa de muy lugareña y muy telúrica ahí de Brooklyn. ¿Sí? No, de Brooklyn no era, él creo que era de Queens, me parece. De Queens, perdón, Sí. de Queens. Sí, de todo el barrio. Neoyorquino, esa es a donde vamos. Una persona que se crió, era un perro de apartamento en un lugar de los hostil, blocks, claro. de las viviendas de Queens. Mal clima, frío, padre violento, y salió ese ser humano competidor. Sigo con momentos icónicos de Kobe Por y favor. terminamos. Tiros libres con el Aquiles roto. Increíble eso. Hoy lo volví a ver. Ah, Hoy lo volví a ver. Es tremendo porque vos le ves la cara a Kobe que sabe que se acabó. sí, Se acabó todo. está muerto. Muerto. Lo ves en la mirada. Muerto, pero tiene que seguir hasta el final, ¿no? Garantizar. Es ser a esos Heroico. niveles de imposición Heroico. sobre su físico y las limitaciones. Pero esa temporada fue increíble antes de romperse. Estaba Que era haciendo, todo forzar, ¿eh? estaba haciendo todo para llevar a los Lakers a los playoffs. Gratuitamente, no iban a poder hacer nada en los playoffs. Él quería llegar a los playoffs, quería que los Lakers entraran sí o sí, y no paraba y estaba haciendo un desastre en la NBA. Estaba completamente Había en versado llamas. el lado oscuro de la fuerza. Vos lo veías que jugaba enojado. Ajá. Estaba on a mission. Y se rompe y tira esos dos libres. Por supuesto que los mete los dos, además. Increíble. No toca el ar. No sé cómo hacer para tirar así de roto. No sé. Lo que duele es además. No sé. Y los 60 puntos en el último partido me parece que son icónicos también, más allá de que otra vez estemos ante algo al borde de lo inverosímil. Sí. No importa, igual hay que ir y hay que hacer 60 puntos en tu última noche. Abusando de todo, desvirtuando el juego. No me interesa demasiado. No era hasta mi fiesta. No era Toda hasta mi esa fiesta. Sí. Claro, no me interesa la deformidad que generó con eso, pero en un momento es real, o sea, empieza siendo inverosímil, sí, mirá, pero... La lo defienden reacción más o del menos, Staples no sé Center. cuánto. Estaban enloquecidos. Todos enloquecidos. Y en un momento es real. Sí. Kobe te mete en su burbuja y decís, está bien, no pueden con él, y dale, seguí. Una cosa que empezás y ganan el partido, van 15 abajo y ganan el partido y te parece que todo eso es significativo cuando yo empecé viendo ese partido como un viejo escéptico. Que no le mirabas como si importaba fueran nada. los Washington Generals. Totalmente. Te faltaba- Es, a ver, este show inverosímil, no sé qué. Y terminé en el cuarto sentado al borde del sillón. Eso era lo que conseguía Kobe. Así atravesaba cada una de las dimensiones de lo inverosímil hasta transformar en real las cosas. Y bueno, y ahora estamos en otra de sus burbujas inverosímiles que dentro de poco se transformará en real. Mamba Mentality, mire. Mamba Mentality, otra de las cosas en las que nunca creí. Pero Es lo que queda. Es lo que hay que abrazar ahora. exactamente. Así que todos entremos en esta Mamba Mentality. Y creo que nunca creí, voy a hacer una interrupción al final para sacar de clima.
creo que nunca creí en eso porque nunca podría llevarlo adelante. Porque además, eso era lo último. Es de los personajes más alejados que pueda encontrar en mi personalidad. Es como que todo lo que dice él que hay que hacer, yo no lo consigo hacer en 100 vidas. No me puedo, en ningún momento me puedo inspirar en un personaje como él por eso, por su perfeccionismo y Sí, su disciplina. obsesión, disciplina férrea y Yo no tengo higiene. nada de disciplina, nada. Yo soy un caos espantoso, un desorden ineficiente, inconstante, inconsistente, todo eso que no era Kobe Bryant. Y entonces no lo he podido aplicar en nada a mi vida. Y sin embargo, podemos decir desde eso, desde este lugar alejadísimo de Kobe Bryant, de, físicamente, espacialmente y en términos de personalidad, que ha impactado nuestras vidas igual, porque así es la potencia magnética de Kobe Bryant. No necesitas ni siquiera ser mínimamente parecido a su personalidad, ni sentirte que has aprovechado alguna de sus 10.000 consignas o experiencias, simplemente lo puedes haber disfrutado y de todas maneras eso genera un impacto emocional. Nuestras vidas están atravesadas por la existencia de Kobe Bryant, así que bueno, empezaremos ahora otra versión que es sin Kobe. Hasta la que viene, cuando ya estaremos hablando de básquetbol nuevamente. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti. Hasta luego.